así como también nos bendecirá esta noche a nosotros. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Juan, en una porción, hermanos, que todos conocemos. Juan capítulo número 11. Juan capítulo número 11. Y del capítulo 11 vamos a leer los versículos del 17 al 27. Gloria al Señor. Si ya lo tiene, puede decir amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, oremos al Señor y pidamos que nos bendiga a través de su palabra. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias porque tu presencia, Señor, nos da descanso, da reposo a nuestras almas. Gracias, Padre, porque a pesar de las luchas y las adversidades que todos los días enfrentamos, podemos encontrar en tu presencia paz y plenitud de gozo. Gracias, Señor, porque tú te has hecho presente tal como lo prometiste en tu palabra, que estarías ahí donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre. Señor, gracias te damos porque has bendecido nuestras vidas este día, Señor, y en este culto, Señor, que dedicamos única y exclusivamente a ti. Señor, ahora hemos abierto tu palabra. Tus palabras, Señor, son lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Tus palabras son espíritu y son vida. Te pedimos, Señor, que a través de ella nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas y bendecidas. Señor, que el propósito por el cual tú nos envías la palabra sea cumplido, Señor. Que tu palabra, por tanto, no vuelva a ti vacía. Señor, que la palabra sembrada de fruto abundante a 100, a 60 y a 30 por uno, que el Espíritu Santo que la inspiró abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría y revelación para poder comprender cada principio, cada verdad que esta noche será expuesta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, quiero que consideremos esta porción muy conocida de la palabra bajo el tema confianza ante el dolor. Pero vamos, hermanos, a examinar este pasaje bíblico para extraer de él muchas verdades que creo que van a ser definitivamente oportunas para nosotros, aun cuando nosotros ya las conozcamos y estemos persuadidos de cada una de ellas.
¿Quién no conoce, hermanos, este relato bíblico que nos presenta este diálogo entre Marta y el Señor Jesús? Marta, hermanos, era una discípula de Jesús y era, como ustedes ya lo saben, hermana de Lázaro y de María. Estos tres hermanos vivían en una pequeña aldea llamada Betania, que se encontraba como a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Esta traducción que he leído y que pues la mayoría de nosotros usamos, dice que había 3 estadios entre Betania y Jerusalén. Pero esa medida de longitud corresponde a lo que nosotros hoy conocemos como 3 kilómetros. Es la correspondencia en longitud de acuerdo a las medidas que nosotros hoy usamos y conocemos. Entonces, Jesús tenía una relación muy cercana con estos 3 hermanos, con Lázaro, con Marta y con María. Es más, nosotros tenemos un relato en el Evangelio según Lucas, en donde se nos habla de María y Marta y cómo ambas eran distintas en su conducta, en su mentalidad. Y esa diferencia se hizo notoria en aquel relato cuando se nos presenta al Señor Jesús visitando la casa de sus entrañables amigos. Marta amaba mucho al Señor y quería que Él se sintiera muy cómodo, y atiende a su Señor de acuerdo a los estándares de atención que se esperaba que un anfitrión le diera a su invitado. Por eso es que Marta estaba muy afanada y muy turbada con todos los quehaceres. Pero aquellos quehaceres que Marta estaba llevando a cabo tenían el propósito de hacer sentir bien al Señor. Tenían el fin de acogerlo con amor y que Jesús se sintiera debidamente amado y acogido en la casa de sus entrañables amigos. Y por eso Marta está muy preocupada, esperando, claro está, que la casa donde reciben a su Señor esté como debe estar. Como ya lo digo, ella está actuando de acuerdo a los estándares culturales de aquella época en lo que atañe a la atención a un invitado en la casa. María tenía una actitud mucho más pasiva, mucho más contemplativa, de modo tal que el relato nos la presenta sentada a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. A Marta eso no le parecía bien, de tal manera que le dirige la palabra a Jesús con el propósito de que él le llame la atención a su hermana. Marta le dice: mira, Señor, estoy acá yo sola haciendo todas estas tareas, todas estas actividades. Eso le dijo en paráfrasis. Lo que buscaba Marta era que Jesús reprendiera a María y que se levantara y empezara a ayudar a su hermana Marta. Sin embargo, ustedes conocen la respuesta del Señor cuando le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Eran 2 discípulas y ambas aman estar cerca de su Señor, ambas aman a su Señor. De Lázaro no tenemos un relato como el que acabo de mencionar y que nos es presentado en el Evangelio según Lucas. Cuando ya venimos al Evangelio de Juan y leemos acerca de Lázaro,
lo encontramos gravemente enfermo. No sabemos qué le ocurrió a Lázaro, pero definitivamente su enfermedad era muy grave. Entonces María y Marta no piensan en otra persona, sino en Jesús, en su amigo Jesús. Ellas saben que Jesús las ama, pero en esos momentos Jesús no estaba cerca. Él había salido de la región de Galilea y se había ido a la región de Perea, ya que para entonces la oposición en su contra era grande y Jesús había huido a Perea con el propósito de liberarse un poco de la presión que suponía el constante acoso de sus opositores. Entonces le mandan a decir a Jesús que Lázaro está enfermo, pero cuando se lo dicen en estos términos: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Así se lo plantean al Señor. Así le informan a Jesús acerca de la grave enfermedad que tenía Lázaro. Le dicen: Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús no se movió de manera inmediata, sino que al contrario se quedó 2 días más en aquel lugar, hasta que llegó un momento en que Lázaro muere. Entonces Jesús sabe que ha llegado el momento de regresar, de salir de Perea y de irse a la región de Judea y buscar a sus entrañables amigas Marta y María para hacer en ellas y a favor de ellas lo que él tenía planeado, porque el Señor, hermanos, tenía planeado resucitar a Lázaro. Para las hermanas de Lázaro, Jesús probablemente había actuado con desconsideración, porque habiendo sido un hombre tan amado, ¿por qué no dejó de hacer lo que estaba haciendo en Perea y corrió con inmediatez a Betania con el propósito de sanar a su amigo de aquella enfermedad? Sobre todo teniendo en cuenta que Jesús había sanado a muchas personas. Es más, había sanado hasta personas que eran desconocidas. Entonces, pero el Señor tenía un propósito, Él tenía un plan, porque el Señor, hermanos, tiene control de todas las cosas. Hermano, y aun cuando nosotros no podamos entender lo que Él hace o lo que Él permite, debemos de saber que Él tiene control de todas las cosas y que no cae a tierra un pajarillo sin que Dios lo permita, sin que el Señor lo sepa. Entonces ese debe ser, hermanos, un motivo de confianza para nosotros. Pero claro, es mucho más fácil afirmar esa confianza en momentos cuando no estamos viviendo los momentos de confusión y aflicción que estaban viviendo María y Marta. Cuando finalmente, hermanos, Jesús llega de Perea y llega a las afueras de la aldea de Betania, Marta es informada que Jesús ha llegado. Y de acuerdo, hermanos, a su carácter, ella se levanta de manera inmediata para llegar hasta donde Jesús se encontraba. Marta era una mujer activa, era una mujer de acción. Ella no espera a que Jesús entre a la aldea y que llegue a la casa. Ella quiere ir a encontrarlo, y se levanta de manera inmediata con el propósito de encontrar a Jesús. María, como ya lo mencionamos,
era una mujer mucho más pasiva, de tal manera que el autor sagrado nos dice que mientras Marta se levantó de manera abrupta, en el momento en que se entera que Jesús ha llegado, María, no obstante, se queda allí en la casa. Pero cuando Marta, hermano, llega donde el Señor, le dice lo siguiente: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras venido a tiempo, si tú hubieras venido cuando nosotros te dijimos, mi hermano no habría muerto. Porque si Jesús, hermanos, hubiera llegado de manera inmediata y hubiera emprendido el camino desde el momento en que se entera del estado de salud de su amigo Lázaro, él definitivamente hubiera llegado a tiempo para sanarlo de su enfermedad. Entonces, esta frase o estas palabras, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, eran probablemente palabras que Marta había dicho junto con su hermana María y otras personas que probablemente las conocían, porque más tarde, cuando María encuentra a Jesús, ella le dice exactamente lo mismo que su hermana Marta le había dicho momentos antes. Le dice las mismas palabras: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso quiere decir que ellas dialogaban entre sí en medio del dolor que llenaba sus corazones ante la pérdida de un ser querido. ¿Cuántos han experimentado el dolor ante la pérdida de un ser querido? Todos hemos experimentado la pérdida de un ser querido, y aparecen culpas, aparecen preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, en medio del dolor que embargaba a Marta y a María, ellas probablemente se decían una a la otra de manera recurrente: es que si él hubiera venido, es que si él hubiera venido a tiempo, nuestro hermano no habría muerto. Si él tan solo se hubiera levantado con inmediatez, si hubiera venido a verlo, lo hubiera sanado. Y si no hubiera querido venir de manera inmediata, si al menos hubiera esperado al siguiente día, aún así habría venido a tiempo. Posiblemente esas eran algunas de las palabras que se decían la una a la otra, y que ellas probablemente le decían a otras personas que eran muy cercanas a ellas y que al igual que ellas conocían a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es imposible, hermanos, no notar el reproche que había ahí. Ahí hay un reproche. Están reprochándole al Señor por no haber llegado a tiempo, según ellas, por no haber llegado a tiempo. Hay un reproche ahí, hay un malestar, hay una incomodidad, y no se quedan calladas. Marta no se queda con aquellas palabras atravesadas en el corazón, ni tampoco su hermana María, a pesar de tener una actitud mucho más pasiva y de ser una mujer mucho más tranquila. Ninguna de las dos evita el hacerle este reproche a su Señor, a su amigo, a ese hombre que amaba entrañablemente a su hermano Lázaro, que ahora ya tiene varios días de muerto. Entonces, pero note usted, hermano, que a pesar del reproche evidente en las palabras tanto de Marta como las de María más tarde, no obstante, hermanos, en ellas hay confianza, porque cuando ellas dicen: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ellas reconocen que el Señor tenía el poder para sanarlo. Para ellas no cabe la menor duda que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Habían visto tantos milagros, habían visto a su Señor obrando en diferentes momentos, y con toda seguridad habían sido testigos
de milagros extraordinarios que Jesús de Nazaret había hecho. Por eso es que a ninguna de las dos, por muy dolidas, por muy confusas, por muy heridas que se encontraban, no les cabía ni la menor duda del poder que Jesús tenía. ¿Cuántos creen que tiene poder el Señor? Él tiene poder. Él tiene poder, pero ese poder no siempre actúa en el momento en que nosotros esperamos, ni de la manera en que nosotros lo deseamos. Entonces dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús oyó a su discípula decirle eso, dice que, bueno, el Señor luego le dice María, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Quiero que tome nota, hermanos, de esa pequeña palabra, sé. Dice, mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella dice, yo lo sé. Y luego el Señor le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Pero luego añade Marta y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hermanos, no nos cabe la menor duda que Marta está muy dolida. Muy dolida, hermanos, por la pérdida de su hermano. Era su hermano, no sabemos si el menor o el mayor, no lo podemos precisar, pero había perdido a su hermano. Y ya esa pérdida era muy dolorosa para ella. Pero el dolor de aquella pérdida seguramente se agudizó al saber que quien podía haber hecho algo no lo hizo, es decir, Jesús. Entonces a ese dolor tenemos que agregar un poco de confusión y de perplejidad. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no vino? Porque si le avisamos a tiempo, ¿por qué no vino? Tantas experiencias juntos, tantas veces que estuvo en nuestra casa, tantos milagros que efectuó aún a personas desconocidas. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no dejó de hacer lo que estaba haciendo? ¿Y por qué no nos concedió a nosotras, decía Marta, el milagro de sanar a nuestro hermano y de liberarlo así de las garras de la muerte? No cabe duda que ambas hermanas están adoloridas, están llenas de preguntas, hay confusión en sus mentes, en sus pensamientos. Pero hermanos, en medio de aquel dolor, en medio de aquella confusión, Marta se apropia, hace suyas todas aquellas enseñanzas que había oído de su Señor. Porque acá nosotros encontramos la palabra sé en dos oportunidades, tanto en el versículo número 22 como en el versículo número 24. En dos ocasiones Marta dice yo sé. La primera vez dice yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo lo sé. Y luego, después que Jesús le dice tu hermano resucitará, ella le dice yo sé que él resucitará en el día postrero. Pero esa palabra sé hace definitivamente referencia a lo que Marta sabía, a lo que Marta había aprendido. ¿Y lo había aprendido de quién?
lo había aprendido del Señor Jesús. De todas esas veces que lo escuchó enseñar en su casa y fuera de ella, Marta probablemente había aplicado el oído para escuchar al Señor, para oír sus enseñanzas. Ella había aprendido tantas cosas oyendo a su maestro enseñar, no solamente de manera pública, sino también de manera privada, como cuando él llegaba a visitarlas en su pequeña casa en la aldea de Betania. Entonces, en la mente de Marta hay mucho conocimiento, muchas enseñanzas que había aprendido cuando había oído a su Señor. Y ahora que está experimentando el dolor ante la pérdida de su hermano y la perplejidad ante una realidad que ellas no podían comprender, es decir, la de por qué no hizo nada si supo a tiempo el estado de salud en el cual se encontraba nuestro hermano. Hermanos, todo aquello que ella sabía, todo aquello que ella había aprendido, lo hace suyo. Se apropia de todo lo aprendido y se aferra a lo aprendido en medio de los momentos adversos, de dolor, de perplejidad y de tristeza. Hermano, ¿cuánto hemos nosotros aprendido de la Biblia? Algunos saben más, algunos saben menos. Pero todos, hermanos, hemos oído muchas predicaciones acá en el púlpito, a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, leyendo la Biblia, dialogando con nuestros hermanos en la fe, yendo a las reuniones los días sábados. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros no sabemos del Señor? ¿Cuántas cosas nosotros no hemos aprendido ya? Pero son justamente, hermanos, esas verdades aprendidas de las que nosotros deberemos apropiarnos cuando llegan, hermanos, los momentos duros, los momentos difíciles. Porque a todos nosotros nos llegan momentos difíciles, hermano. Momentos en que tenemos más preguntas que respuestas. Y le decimos, Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué, Señor, lo otro? ¿Por qué si tú teniendo el poder para hacer algo, por qué no lo hiciste? ¿Por qué si teniendo el poder para sanarme? ¿Por qué si teniendo el poder para proveerme? ¿Por qué si teniendo el poder para ayudarme a resolver estas circunstancias adversas en las cuales me encuentro, por qué no has intervenido? ¿Por qué no has hecho lo que yo te he pedido? De pronto, hermano, pueden surgir esas dudas, pueden surgir esas preguntas. De pronto, hermano, podemos sentirnos perplejos ante una realidad que nos abruma y que nos sobrepasa en nuestra capacidad de comprensión. Pero, hermano, es justamente en esos momentos cuando todo lo que usted sabe acerca de Dios debe desempolvarlo, y aquellas verdades que nosotros dábamos por sentadas, debemos, hermanos, desempolvarlas y hacerlas nuestras, porque ellas serán el adecuado soporte en los momentos de dificultad y adversidad. Fíjese, hermano, en el caso de Marta, yo lo dije, está dolida, ha perdido a su hermano, ya tiene 4 días de muerto, ya no hay nada que hacer. Bueno, según ella, ya no había nada que hacer humanamente, ya no se podía hacer absolutamente nada. Les duele todavía el haber perdido a su hermano. No entienden por qué su Señor, su entrañable amigo, no llegó a tiempo. Pero en medio, hermano, de aquella situación de confusión, de dolor, de debilidad, de dudas, de preguntas, en medio de todo aquello surge
La fe de Marta. ¿La fe en qué? En aquello que ella ya sabe. En aquello que ella ya conoce. Hermano, qué bueno que venimos aquí a aprender de la palabra. Qué bueno que le gusta leer la Biblia. Qué bueno que le gusta escuchar predicaciones de la palabra, predicaciones de sana doctrina. Qué bueno que tenga el anhelo, el deseo de aprender. Pero hermano, no solamente se trata de llenar de conocimiento la mente, sino que todo aquel conocimiento se haga carne, por decirlo de alguna manera. Que todo aquel conocimiento no solamente esté guardado en la memoria, en lo más profundo del corazón, sino que pueda surgir en los momentos de dolor y de confusión, para que todo lo aprendido de la palabra, para que todo lo que nosotros sabemos acerca del Señor nos ayude y nos dé el soporte necesario para no caer derrotados ante las diferentes adversidades que nosotros vamos a enfrentar en la vida. La fe de Marta surge y dice: yo sé, en medio del dolor, en medio de la confusión. Ella dice: yo sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo lo sé, porque lo aprendí de ti. Es como que si Marta le dijera al Señor: yo lo aprendí de ti. Tú me enseñaste, tú me lo enseñaste, que todo lo que pides al Padre, Dios te lo dará. Tú me lo enseñaste, yo lo sé. Y ese conocimiento, ese saber, ahora surge cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará. Ella dice: sí, yo sé. Claro, Marta no entendía los alcances de aquellas declaraciones, porque Jesús en ese momento no estaba hablando del evento escatológico de la resurrección, sino que Jesús estaba hablando de la resurrección de Lázaro en breves momentos. Pero ella dice: yo sé que resucitará en el tiempo postrero. Jesús, hermanos, creía en la resurrección. Creía en la resurrección. Una de las enseñanzas características de Jesús era la resurrección de los muertos. En la época de Jesús habían, en el judaísmo del primer siglo, algunos grupos que no creían en la resurrección. Por ejemplo, el caso de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Y en el mundo griego, en el pensamiento griego, en la cultura griega de aquellos años, bajo la dominación romana, tampoco se creía en la resurrección. Pero Jesús enseñó la resurrección en diferentes momentos y en diferentes oportunidades. Hablando, claro está, hermano, de la resurrección futura de los muertos. ¿Cuántos saben que los muertos un día resucitarán? Eso lo dice la Biblia. Los muertos resucitarán para ser juzgados conforme a sus obras. Por el momento, ninguna persona ha comparecido ante el tribunal de Dios para dar cuenta de sus hechos. Nadie ha sido juzgado todavía. Nadie ha comparecido ante Cristo para dar cuenta de sus hechos. Esa comparecencia tendrá lugar hasta después de la resurrección. Entonces, hermanos, Jesús había hablado con Marta de diferentes temas acerca de la oración. Había hablado también acerca del evento escatológico de la futura resurrección. Y Marta había prestado atención a cada enseñanza, y eso aprendido ahora le está siendo de utilidad, está siéndole de soporte
para mantenerse firme ante el dolor que la golpea y ante las preguntas sin respuesta que la están abrumando. Hermano, por eso siempre preste atención a la palabra. ¿Me oye, hermano? Siempre preste atención a la palabra. No se distraiga. No se ponga a pensar en otras cosas. No se ponga a leer la Biblia. Yo no sé por qué le gusta leer la Biblia cuando se está predicando, hermano. ¿Cuántos me están oyendo, hermano? No lea la Biblia cuando se esté predicando. Mejor oiga con atención. Aquí vienen a leer la Biblia, hermano. Y quizás no lo hacen en la casa. Deje la Biblia abierta, pero no la esté leyendo a menos que el predicador se lo indique. Y si tiene tantos deseos de leer, bueno, aguántese y va a leer cuando esté en su casa. El punto es, hermano, que de pronto el Señor puede estar exponiendo alguna verdad que usted necesita oír. Y usted, hermano, se pone a leer fuera de tiempo. Se pone a leer otras cosas. Y posiblemente eso le impida seguir el hilo de la prédica y entender de manera adecuada la exposición de ese momento. Entonces, hermanos, aprenda, esfuércese por aprender, pero no solamente aprenda, no solamente llene de conocimiento su cabeza, sino también, hermanos, hagan suyas esas verdades. Hagan suyas esas verdades, como le escribió Pablo a Timoteo, hermano, cuando le habla: tú de lo que sabes y de lo que te persuadiste. Eso le escribe el Pablo al Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3. Dice: mantente firme en lo que sabes y de lo que te persuadiste. Mire qué diferencia entre solo saber y también estar persuadido de algo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: persiste en lo que has aprendido. Pero no solamente lo había aprendido, sino que de eso que había aprendido, Timoteo se había persuadido. ¿Y de qué manera se persuadió? De manera personal, de esas verdades que de Pablo aprendió, haciéndolas suyas. Haciéndolas suyas. Entonces, hermano, por eso es que es útil el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El conocimiento de la palabra es útil, porque si nos apropiamos de lo aprendido, si hacemos nuestro lo que sabemos, eso nos puede ayudar a estar en pie, hermano, en los momentos de dificultad y adversidad. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 40, que dice más o menos así. Dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, que no se cansa, que es el creador de todas las cosas? Isaías 40. Pero fíjese, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra y que no se cansa? Y mire, hermano, esas palabras de Isaías 40 van dirigidas a judíos que se encuentran muy preocupados y muy perplejos por la situación política que
estaba viviendo no solamente la nación, sino muchas naciones de alrededor. Porque Isaías 40 va dirigido, Isaías 40 del 40 hasta el 55. Todos esos capítulos que los estudiosos de la Biblia lo llaman el Deutero Isaías o el segundo Isaías. ¿Qué les estaba pasando a los judíos? A los que se les dice: no han sabido, no han oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra y que nunca se cansa. Esos judíos eran judíos que estaban viviendo un momento de confusión. ¿Por qué razón? Porque ellos en ese momento están viviendo en Babilonia. Ellos habían vivido en Babilonia por décadas. Esos judíos a los cuales se les dirigen esas palabras habían vivido en Babilonia por décadas. Allí habían prosperado, allí habían hecho negocios, allí se habían casado sus hijos, ahí habían dado en casamiento a sus hijas, ahí habían nacido sus nietos, ahí habían prosperado sus negocios, allí compraron tierras, las cultivaron, las sembraron, las cegaron. Hermano, los judíos de esa época vivían una vida de tranquilidad y estabilidad. Claro, Dios mismo a través de Jeremías décadas atrás les había dicho que se adaptaran a una nueva manera de vivir en Babilonia a través de una carta que Jeremías les escribió y cuyo contenido se encuentra en el capítulo 29 de dicho libro. Pero, hermano, el punto es que esa Babilonia que había arropado por décadas a aquellos judíos, ahora está, hermanos, cayéndose a pedazos. Y a la distancia se oye que un nuevo rey llamado Ciro viene avanzando y conquistando. Entonces los judíos, hermanos, dicen: ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Este imperio babilónico en el que nosotros hemos vivido por décadas se está destruyendo, se está desmoronando. Y estamos escuchando noticias a la distancia de que viene un imperio poderoso, el imperio persa, liderado por un gran guerrero llamado Ciro. ¿Qué será de nosotros cuando Persia conquiste a Babilonia? Hermano, aquellos judíos estaban perplejos. Su fe estaba siendo sacudida. Están viendo con incertidumbre el futuro. Y a esos judíos que están viendo con incertidumbre el futuro, que no saben qué será de ellos, es a quienes Dios les dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Pero vea usted otra vez, hermano. Dice: ¿no has sabido? En otras palabras, el Señor, a través del profeta anónimo del Deutero Isaías, les está diciendo: en estos momentos de confusión, en estos momentos de incertidumbre, les ayudará lo que han sabido y lo que han oído de Dios. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Y muchas otras cosas más que se mencionan en esos versículos del capítulo 40 de Isaías. Hermano, entonces, eso que ha aprendido, hermano, haga suyo todo lo aprendido. Haga suyas todas las verdades de la palabra que ha aprendido. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque no son palabras nada más. No son palabras huecas que se las lleva el viento. Esta es palabra de Dios. Y pasará el cielo, pasará la tierra, pero sus palabras nunca pasarán. O como dice el mismo capítulo 40 de Isaías:
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. La gente dice el papel aguanta con lo que le ponen. Lo dicen con el propósito de restarle autoridad a la palabra. Y eso es cierto, el papel aguanta con lo que le ponen. El punto es que las palabras que están impresas en el papel de nuestras Biblias son palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Son palabras de Dios. Y bien haríamos en hacerlas nuestras en los momentos de dolor y de confusión. Fue la pedagogía de Dios para los judíos de la época previa a la caída de Babilonia y al ascenso del imperio persa. Esa fue la pedagogía de Dios, hacerles recordar lo que ya sabían. Esto es lo que está haciendo Marta. Lo que ya había aprendido, lo que ya sabía, lo hace suyo en esos momentos de dolor y confusión. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé que mi hermano resucitará en el tiempo postrero. Yo lo sé. Como Job, ¿verdad, hermano? ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Eso le ayudó a Job en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, en los momentos de confusión, en los momentos de tristeza. Job definitivamente tenía que sentirse perplejo porque Dios lo está tratando de una forma muy dura. Porque como Dios mismo le dijo a Satanás, tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Me incitaste en contra de mi siervo para arruinarlo sin causa. Pero Job no tiene respuestas, pero sí tiene convicciones. Y entre ellas estaba la que su Redentor vivía. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y sé que después de deshecha esta mi carne, mis ojos verán a Dios. Es lo que sabe. ¿Qué tanto sabe usted, hermano? Oh, lo necesario, lo suficiente. ¿Me escucha, hermano? Y Jesús, cuando María le dice, yo sé que resucitará en el tiempo, en el día postrero, en el día final, Jesús dice esas memorables palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, esas palabras fueron dichas a una mujer. Esas palabras Jesús no se las dijo a las multitudes. No las dijo en un discurso multitudinario. Esas palabras Jesús no se las dijo a sus discípulos enseñándoles de manera privada. Esas palabras Jesús se las dijo a una de sus discípulas en los momentos de dolor, de confusión. Surge una palabra tan preciosa como esta. Por eso, hermano, estemos atentos. ¿Me escucha, hermano? Es que mire, hermano, cuando la aflicción y cuando el dolor nos llega, uno a veces ya no piensa y ya ni presta atención a la palabra. Como fue el caso de los israelitas.
cuando estaban subyugados en Egipto. Moisés los reúne, les habla. ¿Y sabe qué les dijo Moisés a los israelitas? Les dice: yo soy, me ha enviado. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado para liberarlos y para que vayan al desierto, para que lo adoren. Hermano, ese es un mensaje digno de ser escuchado. Pero ¿qué dice el libro del Éxodo? Que los israelitas no le prestaron atención debido a la amarga opresión en la cual ellos se encontraban. Es decir, ellos no estaban de ánimo. No estaban de ánimo para oír mensajes. No estaban de ánimo para oír prédica. Y mire, hermano, les predicó nada más y nada menos que el gran profeta Moisés. Pero ellos no están con ánimo de oír mensajes, no están con ánimos de oír prédicas, no tienen ánimo de eso. Porque las circunstancias que viven los han oprimido de tal manera que sus pensamientos ya no están abiertos para escuchar lo que Dios tenía que decirles. Pero es ahí, hermano, cuando uno tiene que abrir el oído, hermano. ¿Me escucha, hermano? En los momentos difíciles, en los momentos adversos, es cuando quizá tenemos que oír, tener que abrir más el oído, abrir más el corazón, porque seguramente grandes verdades Dios quiere mostrarnos, grandes verdades Dios quiere revelarnos. Una palabra oportuna y fresca tiene para nosotros. Hermano, a esta pobre discípula dolorida y perpleja, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Todos aquellos que han muerto en el Señor solo duermen, esperando el momento de la resurrección. Esa es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el dolor que experimentamos ante la pérdida de un familiar que tiene a Cristo en su corazón no es tan profundo como el dolor que experimentan aquellos que no tienen esperanza. Si lloramos, si experimentamos nostalgia, pero el dolor no es tan profundo. El dolor no es tan agudo, porque tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos esperanza. Y el Señor dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Uno tiene que arreglar sus cuentas con Dios mientras está vivo. Amén. Mientras está vivo. Ya después de muerto, hermano, ya no se puede hacer nada. Ni misa cantada, ni hablada, no se puede hacer nada. Ni novenarios, ni cabo de año, no sirve de nada. Dice la Biblia: mientras hay vida, hay esperanza. Y debemos responder al mensaje del Evangelio mientras estamos vivos. Es lo que Jesús dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le pregunta a su discípula: ¿crees esto? ¿Crees esto? Está diciéndole: ¿crees? ¿Crees? Porque la fe, el creer, hermanos, es vital en todo momento. Amén. La fe, el creer, es vital en todo momento.
¿Se acuerdan aquel pasaje cuando Jesús le dice a su discípulo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Pero ¿qué le dice el Señor? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Y quién sabe mejor interceder que Jesús, que es nuestro sumo sacerdote? Amén. ¿Quién mejor? Hermano, no hay hombre, no hay mujer que pueda interceder de forma tan perfecta como lo hace Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y cuando Jesús intercedió por Simón, dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Jesús le dijo: Padre, yo sé que le has dado permiso a Satanás para que zarandee a mis discípulos, como se zarandea el trigo en la criba. Yo sé que tú lo has permitido y es inevitable que sean sacudidos, pero te voy a pedir algo, Padre: que la fe de Simón no falte. La fe, el creerle a Dios, hermanos, el creerle a Dios. Y ahora Jesús está preguntándole a su discípula: ¿crees esto? ¿Lo crees? Y ella responde, y con esto terminamos. Versículo 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella dijo: sí, yo he creído que tú eres el Cristo de Dios, el que había de venir al mundo. Es que esa es la fe, hermanos, que nos sostiene. ¿Me escucha, hermano? Eso es lo que nos sostiene. Eso, si usted es una persona auténticamente convertida, su convicción de que Jesús es el Mesías le hace estar en pie a pesar de todo, hermano. ¿Me oye, hermano? Esto va mucho más allá que confesar que Jesús es el Mesías. Es más que una simple confesión. Esa creencia, esa confesión nos hace, hermanos, mantenernos en pie en todo momento, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y muchos de sus discípulos volvían atrás? Sus discípulos le dijeron: Maestro, mira, la gente se está yendo. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Dijo: vayan a traerlos. Díganles que les vamos a dar refrigerio. Díganles que les vamos a poner una película. Díganles que no voy a predicar tan duro como he predicado. No, dijo eso el Señor, hermano. Lo que le dijo a sus discípulos es: si quieren irse ustedes también. ¿Se quieren ir ustedes también? Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, esa convicción de Jesús como Señor, como Mesías, nos hace mantenernos en pie, hermano. Por eso es que no nos vamos, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos me están oyendo, hermano? Por eso no nos vamos. Por eso nos mantenemos. Porque ¿para dónde vamos a agarrar, hermano? ¿A dónde vamos a ir, hermano? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y lo que nos mantiene
mantiene. Es lo que hemos creído. Acá Marta dice, yo he creído que tú eres el Cristo de Dios que vino al mundo. Yo eso he creído. Y Simón Pedro dice, no nos vamos, porque nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Esa fe nos mantiene. Amén. El que no está verdaderamente convertido, cualquier cosa lo mueve. Pero el que ha creído firmemente en el Hijo de Dios, no lo mueve nada ni nadie. Amén. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y retomemos el ejemplo de Marta para esos momentos, hermanos, difíciles y adversos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella tú nos recuerdas lo aprendido, lo sabido, y cómo lo aprendido y lo sabido nos será de mucha ayuda en los momentos de adversidad, siempre y cuando hagamos nuestra tu palabra. Ayúdanos, Señor. Mientras todo el pueblo está orando al Señor, quiero hacer una invitación a cualquier persona que en esta noche quiere darle su vida a Jesús por primera vez, o que se quiere reconciliar con el Señor, que está lejos de Dios, que está apartado del Señor, pero ahora siente la convicción del Espíritu Santo que le está llamando para volver a Él. ¿Habrá alguien esta noche que nunca ha entregado su vida a Cristo? Levante ahí su mano y diga: yo quiero hoy entregarme a Jesús. Yo quiero hoy darle mi vida a Jesús. Si hubiera alguien, algún invitado, alguna invitada, venga hoy y diga: yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero entregarme al Señor. Aleluya. O si hubiera alguna persona que habiéndose entregado a Jesús se apartó de Él, ya no continuó perseverando y se apartó, pero ahora el Espíritu Santo pone en su corazón la convicción de pecado y le hace sentir esa necesidad de volverse a Él. El tiempo se acabó, pero si hubiera alguien que le da su vida a Jesús por primera vez o se reconcilia, levante su mano ahí donde está. El Señor está llamándole hoy para que usted se entregue a Él. Aleluya. Si no hay nadie, entonces damos gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a retenerla siempre, en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.